Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Hola, muy buenos días, estimada comunidad Medical Expo. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Ortega y quiero invitarlos a la 9ª edición de Medical Expo este próximo 28, 29 y 30 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. Les dejamos nuestras redes sociales donde podrán ver todas las actualizaciones de este evento. Hoy me complace compartir con ustedes un webinario más de Medical Expo. Les recordamos que podrán colocar sus felicitaciones, comentarios o dudas para nuestro ponente en la mensajería instantánea y al finalizar el tema daremos seguimiento a las mismas. Me permito presentarles a nuestra ponente de esta semana, la maestra Fabiola Sanabria Marín, licenciada en fisioterapia con maestría en desarrollo cognitivo y en terapia manual del aparato locomotor por la Universidad de Alcalá. Cuenta con certificaciones en kinesiotaping, low pressure fitness, así como diplomados en fisioterapia cardíaca e imagenología y un diplomado en tanatología. Con más de 14 años de experiencia docente en la UAP, se desempeña como coordinadora de prácticas clínicas y servicio social en la licenciatura de fisioterapia en la UAP. Entre su experiencia clínica incluimos hipopresivos, estimulación cognitiva en adultos mayores, fisioterapia comunitaria y terapia manual. La maestra Fabiola el día de hoy representa con su tema a AMEFI, la Asociación Mexicana de Fisioterapia. Fundada en 1955, es el colegio nacional que representa y fortalece el ejercicio profesional de la fisioterapia en México. AMEFI impulsa la formación continua, la ética profesional y la participación gremial activa. Es miembro de la World Physiotherapy y de la CLAFC, lo que otorga proyección internacional. Entre sus labores incluye acciones de defensa profesional, vinculación académica y creación de subgrupos especializados para el desarrollo de la disciplina. El día de hoy nos comparte su conocimiento con el tema duelo y discapacidad, acompañamiento desde la fisioterapia para una adaptación integral. Adelante, maestra, el público es suyo, es suyo. Podemos iniciar con su presentación. Muchas gracias, José. Voy a empezar a compartir pantalla. Muy buenos días a todos. Efectivamente, mi nombre es Fabiola. Actualmente también me encuentro cursando el doctorado de tanatología y es por eso que hoy vengo a hablarles del duelo y la discapacidad, un acompañamiento desde la fisioterapia para la adaptación integral. Me encantaría poder comenzar pues definiendo, ¿no?, el hecho de que la fisioterapia pueda intervenir desde el duelo. Sabemos que el acompañamiento fisioterapéutico, pues, es un acompañamiento integral que las personas que tienen algún tipo de discapacidad van a pasar por un proceso de duelo y que requiere diferentes enfoques y un equipo multidisciplinario para poder ser atendida. Este proceso va a implicar, pues, tanto un acompañamiento fisioterapéutico como tal, como un acompañamiento psicológico, para poder tener una nueva realidad del funcionamiento de nuestro paciente. Pero, ¿qué es el duelo? Si nos vamos a la definición como tal de la palabra, podemos entender que el duelo viene del latín tardío o dolus, que es un dolor. Generalmente lo definimos como un dolor o una lástima, una aflicción o un sentimiento. Y es un estado propio como tal del dolor y sufrimiento, pero este sufrimiento se va a dar por la pérdida. Si bien sabemos, pues el duelo va a ser una pérdida. ¿Y pérdida de qué? Pues puede ser una pérdida de cualquier cosa. Generalmente estamos doliendo constantemente, ¿no? Desde la pérdida de nuestra juventud, nuestra pérdida día a día, ¿no? Nuestra pérdida del novio, la pérdida de familiares,
los duelos se van viviendo día a día, pero cuando nos llega un paciente con una discapacidad, esta pérdida es aún mayor porque estamos hablando de una pérdida de la función. Entonces, ese es este proceso de la pérdida de la función que va a tener nuestro paciente cuando llega con nosotros en un punto de vista fisioterapéutico. No está de más recordar cuáles son las etapas del duelo y es súper importante que las tengamos en cuenta porque a veces nuestros pacientes van a llegar desde la primera etapa del duelo que están en negación y aislamiento y nosotros tenemos que empezar a trabajar con ellos en este estado psicológico. Después de esta negación viene la ira y nos hemos encontrado todos con pacientes que llegan enojados a las sesiones, con pacientes que no quieren ser atendidos. Después viene la depresión, donde ya los pacientes no quieren misión y hasta el final a la aceptación. Si bien nos dicen que los pasos del duelo son estos 5, ninguno se transita de manera como una escalera, ¿no? Ya pasé por la negación, ahora voy por la ira, después a la depresión. No, para nada. Podemos pasar de la negación a la negociación, regresar a la ira, llegar un poco a la aceptación, regresarnos de nuevo a la depresión. Y es un constante en el que subimos y bajamos en nuestras emociones y también en nuestro autoconocimiento, porque es un volver a reconocernos en nuestra actualidad. Todo va a depender también del duelo, del tipo de discapacidad que se presente. No es lo mismo tener una discapacidad congénita que una discapacidad adquirida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un duelo por discapacidad congénita, generalmente los dolientes son los padres y es un acompañamiento totalmente diferente porque lo que se pierde ahí es la expectativa del hijo que se creía tener para tener ahora una realidad diferente de un pequeño atípico que es bien, puede ser funcional, pero que es fuera de lo normal, y digo normal entre comillas, que esperaría la sociedad que se tuviera. Hoy nos vamos a enfocar más a el duelo por discapacidad adquirida, porque es eso lo que nosotros vamos a estar tratando con nuestros pacientes en el día a día. Generalmente es un paciente que ha perdido la función y que ha adquirido esta discapacidad a lo largo de su vida. Si nos vamos a los tipos de discapacidades que tenemos, pues tenemos la discapacidad física. Y esta discapacidad física se va a dividir en funcional y orgánica. Generalmente la que más vemos nosotros es la funcional, pero todas duelen igual o inclusive dependiendo cada persona hasta más. La discapacidad sensorial es otra de las más complicadas porque podemos perder la vista, el habla o la auditiva. Se dice que de estas discapacidades la que más se sufre más es la auditiva porque no se ve. Entonces, el paciente que está pasando por el duelo de una discapacidad auditiva, nosotros lo vemos físicamente normal, pero ha perdido ya un sentido, la discapacidad intelectual y la discapacidad mental. En estos casos tenemos que tener mucho cuidado porque aparte de la situación mental o intelectual que tiene, el hecho de que pase por un proceso de duelo, por conocer su nueva funcionalidad, es más complicado poder acompañarlos desde un punto de vista tanatológico. ¿Por qué nos estamos enfocando en la discapacidad adquirida? Bueno, porque el 76% de las discapacidades actualmente adquiridas son consecuencias de algún tipo de enfermedad y 40% por accidentes laborales y 30% por accidentes de tráfico. Eso quiere decir que es un gran número de personas que van a adquirir una discapacidad a lo largo de su vida. Y si bien los procesos del duelo no difieren mucho, podemos ver que cuando un paciente se enfrenta a una discapacidad nueva o una condición, perdón, nueva de su funcionalidad, va a pasar primero por la incertidumbre, porque esto viene de algo totalmente nuevo, algo totalmente inesperado. A veces, por ejemplo, los accidentes laborales o los de tráfico me llevan a una incertidumbre de qué va a pasar ahora conmigo, qué es lo que voy a hacer, voy a tener el trabajo, voy a poder seguir manteniendo a mi familia, siendo capaz de hacer lo que hacía antes. O cuando tenemos una discapacidad adquirida por una enfermedad, también es complicado porque ya traemos el duelo de todo lo que venimos arrastrando de la enfermedad. Entonces ya venimos en un estado de incertidumbre total en donde nuestro proceso de emociones
hacia nuestra nueva realidad, a veces ni siquiera es identificado ni por los médicos y a veces por los fisioterapeutas, mucho menos. Entonces, después de esta incertidumbre, cuando se les dan las malas noticias a los pacientes, que también eso es algo muy importante, ¿no? Porque los médicos a veces nos pasan a nosotros el paquete de decir, ah, bueno, pues tú le vas a decir al paciente que ya no va a caminar de nuevo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una lesión medular. Entonces, ese estado de shock que pasa el paciente cuando se le da la noticia de su nueva realidad, no tiene acompañamiento. Y nosotros como profesionales de la salud debemos darle ese acompañamiento para poder transitar después a la negación, a la pena y por último a la aceptación. Va a depender también del tipo de duelo que estemos manejando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un duelo esperado es un poco más fácil el procesamiento. ¿Qué es un duelo esperado? Bueno, pues por ejemplo, en el duelo por una discapacidad congénita, los papás tienen un proceso de meses de poder pasar estas emociones. Generalmente se les avisa antes que el niño viene con una discapacidad. O por ejemplo, cuando tenemos un paciente con diabetes que ya empieza a tener insuficiencia venosa, pie diabético, la amputación, eso es un duelo esperado. El paciente ya puede esperar que va a perder una parte de sus extremidades y podemos irlo preparando. Pero cuando es un duelo totalmente inesperado, es un poco más complicado el acompañamiento, porque el paciente pasa por un estado de negación mucho mayor y un estado de shock que nos puede llevar a tener alguna otra circunstancia con nuestro paciente, inclusive para poder rehabilitarlo. Y hablamos de un duelo colectivo, y un duelo colectivo es cuando la persona que ha perdido algo, no solamente ella es la que pierde, sino toda la familia. Entonces, si tenemos a un paciente en el que perdió una extremidad, la familia, y él es el que mantiene a la familia también va a pasar por un duelo. O si tenemos a un hijo que por alguna razón tiene algún tipo de discapacidad, la familia también va a pasar por un duelo. Y los acompañamientos no siempre son multi-integrales, ¿no? No integran a toda la familia para poder acompañarlos en este duelo. Como veíamos anteriormente, el proceso del duelo por una discapacidad empieza con el desprendimiento. ¿El desprendimiento de qué? Pues de su función. Ahora ya no puedo ir al baño, ahora tengo que necesitar ayuda para poder ser independiente en otras cosas que antes lo era. A veces necesito también la ayuda conocía, como estaba yo acostumbrado. Yo soy, es una nueva identidad la que tengo que generar. Y hay una pérdida de control, y es control de cosas básicas, desde el hecho de que no pueda bañarme, no pueda comer, no pueda hablar, comunicarme. Entonces, algo que para todos es algo tan sencillo, pues para nuestros pacientes se empieza a volver un poco más complicado y ellos sienten que no tienen absolutamente control de nada. Y hay pérdida de la privacidad. Cuando al paciente es totalmente dependiente o necesita mucha ayuda, pues empiezan a perder su privacidad para ir al baño, para cosas básicas, bañarse, y eso también representa para ellos un shock impresionante que los va a llevar a la tristeza. Y si no es atendido con un acompañamiento y con un equipo multidisciplinario, pues podemos tener pacientes con depresión y estrés. Y se va haciendo un círculo vicioso si es que no se atiende el duelo en la discapacidad, porque el paciente tiene que volver a entrar ahora, si no es, ya aprendió a comer por sí solo, ahora tenemos que enseñarle a ir al baño o hay personas que llaman a ser dependientes de alguien toda la vida y eso para ellos significa un cambio total en lo que venían siendo. Entonces, nuestros pacientes empiezan a tener ansiedad, depresión y sobre todo su identidad totalmente perdida y la autoestima. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Pues buscar una adaptación emocional. El hecho de que el paciente empiece a validar sus emociones y a sentir sus emociones, porque generalmente cuando atendemos a un paciente con una discapacidad nueva, pues la familia les dice, no, no llores, no, 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 no reniegues. Y es normal que pasen o transiten por todas estas emociones. Y si nosotros como oficios también ayudamos a validar lo que están sintiendo, para ellos es mucho más fácil adaptarse
a esta nueva realidad. Pero como oficios, ¿qué vamos a hacer con un paciente que está en duelo? Bueno, es importante que sepamos cómo atender una crisis desde el punto de vista de fisioterapia. Si bien es importante que sepamos que la intervención en crisis la puede hacer cualquier persona, pero los primeros auxilios psicológicos se necesitan especializada para poder darlos. Otros, y empieza a tener un ataque de ansiedad, una actitud defensiva o ya un ataque más grave, ¿no? Empecemos por la ansiedad, que es un poco más común que los otros dos. ¿Cómo yo voy a identificar esta crisis? Para empezar, mi paciente va a empezar a demandar más atención, va a apretar los puños, va a empezar a deambular si es que puede de un lado a otro, va a tener pensamientos de anticipación, te va a decir que le preocupa el dinero, su trabajo, la familia, su esposa. Entonces empieza a imaginarse un futuro que no está existiendo. Justo cuando detectemos un ataque de ansiedad, tenemos que hacer o pasar directamente a la fase de intervención para evitar que escale más. Lo segundo es la actitud defensiva. Mi paciente puede llegar conmigo y empezar a gritar o tener un tono de voz elevado y nos pasa, ¿no? De no, yo no quiero hacer esto, ya te dije que no puedo, ¿por qué me estás haciendo hacer esto? Y pueden llegar a lastimarse ellos mismos o amenazar con golpes en la mesa o aventar las cosas y empiezan a tener una pérdida de control racional. No hay que dejar que escale al siguiente, que es un ataque, que ya son comportamientos agresivos, que pueden implicar un daño para sí mismos o para los demás. Cuando ya tengamos un ataque, lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar la integridad de todos los que estamos alrededor. Y una vez que salvaguardemos la integridad, trataremos de controlar a nuestro paciente. Si los familiares están con nosotros, buscaremos la ayuda de los familiares. En caso de que no sea así, quitaremos todo objeto que pueda hacer daño para el paciente o para los colaboradores que estamos con él. Y de ahí empezaremos a usar técnicas para poder calmarlo, ¿no? Que es nuestra fase de intervención. ¿Qué técnicas podríamos utilizar desde la fisioterapia? Pues técnicas de respiración. Empecemos con cualquiera de estas tres crisis con una respiración pausada y que el paciente empiece a enfocar su atención en la respiración. Podemos trabajar con ellos también una relajación muscular progresiva y también una escucha activa. Poder decirle, cuéntame mientras estamos trabajando, qué es lo que pasa, qué es lo que te duele, qué es lo que estás sintiendo. Y una vez que se desactive la crisis, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, porque empieza a disminuir los síntomas de la ansiedad, de la actitud defensiva, o los tiene, pero ya menos intensos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para que en un futuro no nos vuelva a suceder una crisis y en caso de ser necesario, referirlo al experto que es un psicólogo. Tengamos en cuenta también que en este proceso de nueva discapacidad, nuestros pacientes van a tener cambios físicos y fisiológicos, como por ejemplo cambios musculares, cambios de adaptación neurológica o desafíos emocionales. Entonces, es un mar de sentimientos, cosas nuevas, es algo que ellos jamás habían experimentado y si bien a todos nos da miedo las cosas nuevas, ahora imagínense el hecho de enfrentarse a un nuevo tú donde no puedes hacer las cosas desde mover un plato porque tu mano no responde o cognitivamente que estás queriendo mandar a tu cuerpo a que se pare y él no responde. Eso nos lleva a tener aún más desafíos emocionales. Después que ya pasamos todo este proceso, el proceso en donde nuestro paciente puede entrar en crisis, en una nueva realidad, nuestro paciente va a entrar en una segunda fase. Y esta segunda fase va a ser la búsqueda de estabilidad. ¿Cómo la va a buscar? Pues va a tratar de ser autónomo en la mayor medida posible. Va a dar o va a buscar condiciones de individualidad. Bueno, ok, no puedo ir al baño, pero entonces puedo usar el cómodo en la cama, me pueden dejar solo para que pueda yo tener esta intimidad. Y para esto se van a requerir planes individuales, comunitarios y sociales, y sobre todo favorecer el ambiente positivo. La adaptación va a requerir un equilibrio entre el afrontamiento orientado a la
restauración y lo orientado a la pérdida. Es de esto que me queda, qué sí puedo hacer o hacia dónde puedo enfocar lo positivo. Y ahí es donde nosotros podemos entrar haciéndole ver al paciente el avance que va teniendo con cada terapia y las cosas que antes no podía hacer y ahora está logrando. Una vez que superamos esta etapa, vamos a tener ahora la etapa de aceptación e integración, que es la fase final. Nuestro paciente pues ya va a tener un equilibrio interior, va a tener una nueva identidad, va a aceptar la necesidad de ayuda física cuando así lo requiera y va a reconocer el nuevo entorno como un hogar. Eso es súper importante, que nosotros ayudemos y transitemos con él este proceso hasta que él, en su nueva actualidad, se sienta a gusto y vea que es mucho más que lo que perdió. Obviamente, esta etapa va a implicar la integración hacia la participación de roles significativos y hay que trabajarlo mucho de la mano con la familia, porque si bien es ahora una nueva realidad, el papá va a seguir siendo el papá, la mamá va a seguir siendo la mamá, el hijo, y el rol que desempeñabas en tu familia anteriormente a todo este proceso de tu nueva condición va a seguir. Tu identidad no depende de tu nueva discapacidad. Entonces es algo que lo tenemos que estar trabajando con nuestros pacientes en cada sesión, desde la funcionalidad, pero también desde nuestro discurso con él. Bueno, ¿qué estrategias vamos a tener para un acompañamiento integral? Sobre todo un enfoque interdisciplinario. Recordemos que somos seres holísticos y que no podemos nosotros hacer todo con nuestros pacientes. Entonces, si mi paciente necesita ayuda psicológica, inclusive ayuda psiquiátrica, saber referirlo. ¿Quién mejor que nosotros, que somos fisios y que vamos a tener a nuestro paciente día a día? ¿A qué me refiero? A que probablemente en el inicio de esta discapacidad lo veamos más de una vez por semana. Entonces podemos darnos cuenta de estos cambios actitudinales, estos cambios emocionales, estos cambios que si los detectamos a tiempo podemos evitar que sigan avanzando. Y las técnicas de reminiscencia grupal, ¿qué son estas técnicas de reminiscencia? Bueno, el hecho de que podamos apoyar a nuestro paciente con fotos, apoyar a nuestro paciente con su identidad, de quién es, qué hace, y sobre todo, trabajar en grupos. El trabajo en grupo es de suma importancia. Si tenemos grupos de pacientes amputados, pueden ver y motivarse con otros que ya van más avanzados en el duelo para que así se apoyen y digan, ah, bueno, no soy el único que está pasando por esto, hay otras personas, lo han superado, ya pasaron este puente largo, ¿no? Y oscuro, y una vez que lo pasaron, hay vida después de eso. Entonces, los apoyos grupales, el trabajo en grupo con las mismas condiciones, vienen muy bien desde el punto de vista fisioterapéutico para poder apoyar a nuestros pacientes a superar este duelo. Y otro punto, no menos importante, es la capacitación del personal de salud. Actualmente somos muy pocos los que hemos estado capacitándonos en los temas de duelo. Y entonces cuando damos malas noticias, no tenemos la sensibilidad ni la forma de cómo hacerlo. Solamente damos la noticia y listo, lo que sigue ya no es mi problema. Entonces creo que es muy importante que como profesionales de la salud estemos en constante capacitación, sobre todo en temas de duelo. ¿Para qué? Para poder acompañar de una manera más eficiente y amorosa a nuestros pacientes. Y desde la intervención en fisioterapia, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues como todos sabemos, el as bajo la manga de cualquier fisioterapeuta es el ejercicio terapéutico. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que las emociones sean menores, a liberar endorfinas, a mejorar nuestro estado anímico. El simple hecho de ejercitarte nos va a ayudar en el estado de ánimo. Entonces, nuestra principal herramienta para ayudar a un paciente que está procesando un duelo, sobre todo en una discapacidad, va a ser el ejercicio terapéutico. No lo olvidemos nunca. Y después la comunicación terapéutica. Si bien tenemos que hablarle con la verdad a nuestro paciente, seamos más humanos cuando damos noticias sobre pérdida de funciones que ya son irreversibles. El poder comunicarnos y dar un lugar seguro a nuestro paciente es de suma importancia para poder acompañarlo en este manejo integral desde la fisioterapia para procesar un duelo. Y como les decía yo, el trabajo en grupo. Que todas nuestras sesiones, cuando tengamos pacientes que están transitando un duelo, pudieran ser en grupo
nos lleva a tener mejores resultados, inclusive en la rehabilitación. ¿Qué tenemos como conclusión entonces? Si bien aún hay muchas limitaciones, muchísimas, para poder acompañar a un proceso de duelo en personas con discapacidad, hay muy poca literatura por una nueva condición en su estado de salud físico y mental. No hay estudios, no hay tantas investigaciones que nos hablen de cómo procesan este duelo y cómo podemos ayudarlo. Aparte de eso, no hay personas o no hay muchos profesionales de la salud capacitados en tanatología para poder hacer este acompañamiento profesionalmente, porque como les decía en un inicio, hay crisis que no pueden ser tratadas por cualquier profesional de la salud, sino tienes que tener una capacitación específica para poder acompañarlo. Entre más capacitados estemos, creo que mejor va a ser el acompañamiento para nuestros pacientes. Y el ejemplo de un caso, la verdad es que está comprobado y ese sí está documentado, de pacientes amputados que son tratados en grupo, tienen una mejor rehabilitación y un proceso de duelo mucho más rápido. Y también nos falta mucho en políticas de salud. Creo que es un área de oportunidad bastante en donde pudiéramos establecer nuevas políticas de salud para que este proceso fuera muchísimo mejor con nuestros pacientes, ya que, por ejemplo, en hospitales grandes, en hospitales como IMSS y demás, no hay un tanatólogo que acompañe estos procesos. Los pacientes tendrían que pagar para poder tener este acompañamiento. Y si de por sí ya están pasando por un proceso que es bastante costoso y bastante señalado y juzgado, son pocos los que se acercan a poder buscar ayuda desde un punto de vista tanatológico cuando están en un proceso de duelo. Aquí la bibliografía. Y muchas gracias. Esperamos sus preguntas y agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra, por una presentación no solo muy enriquecedora, también muy necesaria, como nos mencionó. Pues usualmente no todo el profesional de la salud tiene esta formación tanatológica para lidiar con crisis o incluso para dar pues estas noticias que son tan devastadoras para las personas, para los familiares. Entonces, a nombre de todo Medical Expo, agradecemos esta presentación que nos ha entregado este día. Muchas gracias. Y entonces daremos lectura a algunas felicitaciones, comentarios o dudas que nos han dejado en nuestra cajita de comentarios. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica.